contextos. La voz de los protagonistas. Con nosotros está Leonor Gómez Barreiro, coordinador estatal en Coahuila de México. Infórmate para hablar sobre las fallas en la plataforma de transparencia. Precisamente de eso va nuestra pregunta la mañana de hoy. ¿Cuál es la evaluación que hace del comportamiento de los órganos garantes de la transparencia en el país y en los estados? Leonor, bienvenida. Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué está sucediendo con la plataforma de transparencia? Cuéntanos la historia. En términos generales, pues se puede decir que hay un mal inicio por parte de los órganos garantes para poder adaptar todo este sistema que se había prometido, que iba a ser muy complejo, pero a la vez iba a solucionar muchísimas demandas. Todo este tema de tener un solo portal donde todos los ciudadanos pudieran cuestionar a los sujetos obligados que estaban en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se da precisamente por las disposiciones del nuevo marco normativo. Entonces tenemos una nueva ley que demanda que de alguna manera el acceso a la información sea más fácil y sea más sencillo para un gran número de usuarios, y en ese contexto es donde se determina crear como el portal de portales del tema de transparencia. ¿Y costó cuánto? Pues costó muchísimo dinero. Nosotros tenemos un registro de una compra que se hizo en el sistema en Compranet, ¿no? Donde está esta información disponible, y tenemos un registro de 10 millones de pesos en una segunda etapa. Entonces esto quiere decir que existió una primera etapa y luego nos fuimos a algunas versiones periodísticas. Y bueno, el comisionado declara el día de la inauguración y del arranque de operación de esta plataforma que son 20 millones de pesos de inversión, y hay algunas versiones periodísticas que dicen que son 30 millones de pesos. O sea, no podemos saber siquiera cuánto costó y además, la plataforma de transparencia, ¿no? ¿No les parece absurdo? Y además, lo delicado de este punto es que tenemos una plataforma que es costosa, ¿no? Y que además no está cumpliendo con la demanda básica, que es ingresar solicitudes de información, ¿no? Además que este portal iba a tener otros beneficios, como que tú pudieras denunciar un acto de corrupción, que también pudieras hacer casi en tiempo real una solicitud también por llamada telefónica o con asistencia. O sea, tenía muchas ventajas. Se habían estado anunciando desde hace muchísimo tiempo. Incluso Oscar Guerra, aquí en un foro que se hizo por parte del municipio organizado de datos abiertos, pues dio una larga ponencia explicando las ventajas de este nuevo portal de transparencia. Y al paso de los días, después de que en la Ciudad de México se anuncia, pues se empiezan a reportar las primeras fallas, y hay que decirlo, o sea, nosotros no lo hicimos en los primeros días, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de estar diciendo lo hiciste mal o nada más señalar por señalar, o sea, pero consideramos que 10 días es un tiempo muy prudente para empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Es que tu plataforma está fallando. Ajá. A ver, entonces, para poder socializar más el tema entre nuestros radioescuchas, en aras de la transparencia se crea un gran portal, ¿sí? Que iba a unificar a todos los portales de transparencia de las entidades, y a través de ese se iba a poder hacer el contacto para poder darle seguimiento a quienes deben de cumplir con la normativa de la transparencia, los sujetos obligados, ¿sí? Sí. Ahora, ¿quiénes son esos sujetos obligados? ¿Quiénes deberían de informar a través de este portal? ¿Y qué deben de transparentar? Exacto, el portal es vasto, ¿no? ¿Qué debes de transparentar? Bueno, ya hay un montón de nuevas disposiciones que tienes que hacerle como muchísimo caso, ¿no? ¿Qué debes de transparentar? Bueno, pues por ejemplo, para un municipio, pues tu nómina tiene que estar transparente, las características del servidor público también tienen que estar en un portal ya accesible. Su título, su capacidad. Su capacidad ya tendría que estar disponible. Ahora, ya se hace, ¿no? Pero de todos modos, lo interesante de este portal es que ya nosotros, para ingresar una solicitud, si tú querías ingresar una solicitud, por ejemplo, el municipio es un portal, y si querías solicitar información al Estado es otro portal, y otro portal para cuestionar a la Federación. Entonces, este nuevo portal tiene a los nuevos sujetos obligados, que serían municipios, partidos políticos, ¿no? Y a todos los que reciben gubernamentales, todos los sindicatos de organismos paraestatales. Así, y todo aquel, pues, que recibe recurso público. Entonces, estamos hablando de alrededor de 250 sujetos obligados a nivel federal y más de 8,500 dependencias federales, estatales, municipales, partidos políticos y organismos autónomos. Ahora, entendemos que algo de esta magnitud
sí, iba a llevar muchísimo trabajo, pero no es que de la noche a la mañana este portal tuviera que estar listo. O sea, los órganos garantes se tomaron un año para poder de alguna manera alinear todos sus sistemas y todos sus portales a estas nuevas necesidades. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Coahuila? Por ejemplo, su portal tendría que estar como ligado, ¿no?, a la manera de que tú ingresabas una solicitud de información y entonces ahí te aparece como sujeto obligado, te aparece la entidad, tú le das clic y entonces, bueno, el fallo es que en ese paso, ¿sí?, te salió un error, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues evidentemente, después de esto, el ICAI sí dice, es que saben que nosotros tuvimos un fallo en el sistema que produce ese error, o sea, que tú no puedas cuestionar a Coahuila porque estuvieron fallando nuestros portales. Creo que un día, por una falla eléctrica, que es la versión oficial, hay diarios que mencionan que no hay recursos para pagar a los proveedores de estas plataformas. También es información que se tendría que corroborar porque el ICAI sigue manteniendo la postura de que no es eso, fue una falla eléctrica. Pero bueno, no estamos hablando de un detalle menor, porque finalmente el único vínculo que como ciudadanos tenemos para cuestionar son estos portales. Pero corrígeme. Si hay una falla eléctrica, pues es nada más temporal. O sea, a lo mejor una hora. Cuando se restablece, vuelve a levantar el portal. ¿Y no es así? No, o sea, él duró días, ¿no? O sea, este problema duró días. Entonces, ahora, el uso de esta plataforma también no es que estuviera fallando la plataforma de forma permanente desde el inicio de su operación, fue como intermitente, ¿no? Había momentos donde podías ingresar muchísimas solicitudes de información, pero había otros donde tú no podías utilizar la plataforma. Y nosotros decimos, bueno, es que terminó siendo un fiasco porque nos vendiste esto como algo que podría facilitarnos el acceso a la información, que somos muy pocos los usuarios de este tipo de herramientas, y entonces creo que sí se deben de generar condiciones para utilizarlas adecuadamente, ¿no? Entonces, sé que algunos órganos garantes en los estados realmente estaban en la disyuntiva de replantearse si seguían en esta gran plataforma o de plano se bajaban y seguían dando este servicio desde sus portales, ¿no? Pero esa no es opción, ¿no? Porque finalmente la Ley General de Transparencia los obliga, ¿no?, a partir de las nuevas reglas. Es eso, que la fase de implementación ya pasó hace muchos días, ¿no? Entonces, ellos pues ponen eso a discusión para decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo mantener y soportar el servicio? Por ejemplo, en el caso de InfoCoahuila, tú puedes ingresar, tenías tus solicitudes de información con tu cuenta y a la hora de pasarte a la gran plataforma, a la Plataforma Nacional de Transparencia, se supondría que tú con tus propias cuentas de usuarios y demás podrías arrastrar esa información de todos esos recursos de revisión y todas esas solicitudes que te quedan historial, que funciona como si tuvieras un gran correo electrónico. Sí, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya, o sea, esa información tú ya no la tienes disponible, ¿no? Y un usuario que se dedica al tema de investigación de transparencia le afectas muchísimo, ¿no? Claro. Digo, aquí hay muchísimas personas y organizaciones civiles que constantemente están ingresando solicitudes de información y probablemente ya estén teniendo problemas por eso. Pero entonces no se cumple con los requisitos mínimos que debe tener la información, porque la información debe de ser suficiente, debe tener la calidad pertinente y te debe llegar a tiempo, porque si no cumple con estos 3 requisitos fundamentales, muchas de las veces pierde ese sentido. Por eso el sentido de su pregunta me encanta, porque aquí hay una responsabilidad de los órganos garantes. Y es claro que ellos son los primeros en los que tendrían que poner el ejemplo. ¿Qué preocupa? Que el INAI casi siempre es el ejemplo de los otros órganos garantes de todos los estados. Y si el sistema del INAI falla, bueno, entonces, ¿qué te puede esperar en otras entidades, no? En cascada. Falla falla uno, grande, y ese es el problema. Falla lo grande y falla en cascada y todos se agarran de ahí. Ahora, ¿qué pasa con los recursos, por ejemplo, de revisión, que ya venció su tiempo? Porque cuando tú ingresas una solicitud de información, tienes la oportunidad de apelar, y es un trámite incluso ya hasta legal, de decir, a mí no me gustó lo que tú me contestaste, entonces yo apelo, ¿sí?, y interpongo un recurso de revisión. Hay recursos de revisión que vencieron precisamente en la fecha en la que estaban caídos los portales.
Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, para un usuario promedio, pues qué problema hay, vuelves a ingresar, pero para un grupo de investigadores que están esperando que se vence ese plazo para interponer el recurso de revisión, entonces, ¿qué va a pasar con todos ellos? Porque es volver a empezar. Porque es volver a empezar. Uh-huh. Bueno, y tanto que ha costado, ¿no?, la transparencia en este país. Exacto. En México hay muchos programas internacionales y no debemos de perder de vista que tenemos una ley de vanguardia y que siempre nos lo dicen. ¿Y de qué nos sirve? Y entonces, es decir, tenemos que cuidar muchísimo la implementación de esta ley de vanguardia, porque como tú dices, ¿de qué me sirve? Sí, que en el discurso todos, porque es que pareciera que todos caen seducidos del discurso de voy a hablar bien y voy a aceptar, te lo llegué a escuchar a ti, Marcela, en algún momento, el discurso políticamente correcto. Voy a hablar de transparencia porque nadie va a tachar que yo esté hablando de transparencia, pero tienes que hacer las cosas. Y en este proceso de la implementación de la nueva ley, también yo creo que como sociedad civil o como usuarios, no podemos decir y no podemos quedarnos con los brazos cruzados de decir, bueno, ¿de qué sirve? Pues ya siempre me han fallado. Bueno, pues tenemos que señalarlo, porque si no, pues entonces vamos cediendo terreno a como así es, entonces eso ya es normal y entonces yo ya no lo señalo, ¿no? Entonces, si las nuevas disposiciones de estas leyes vienen de vanguardia, ok, ya está bien, lo aceptamos, pero entonces cumple con todas esas cosas que en el discurso pues siempre has presumido y se tiene que cumplir. ¿Cuál es el mecanismo para dar el seguimiento a los municipios, particularmente sobre el nivel de avance que llevan en sumarse a la gran plataforma? Es que, por ejemplo, Diana, esos son los vacíos, ¿no? Ya. O sea, esos son los vacíos porque tampoco es que hoy podemos saber si Torreón va en un 40, 70 o 100%, ¿no? Y por eso te digo que es indispensable que los usuarios pues hablen de lo que está ocurriendo, pero sobre todo también que las instituciones abran los canales de diálogos para que se escuchen estas demandas, porque son los usuarios quienes te tienen que decir si está funcionando o no, y ya es responsabilidad del gobierno y de las instituciones públicas y sobre todo autónomas, pues decir, ok, ¿en qué está fallando? Y estoy cerca y escucho, o hagamos unas mesas de trabajo o una reunión para que nos digan en cómo están estos portales y cómo están funcionando, porque podemos también hablar de ejercicios de gobierno abierto que no sirven de nada teniendo un muy buen portal. O sea, gobierno abierto se hace a través de discusión y consensos, ¿no? Claro. Y diálogos. Bueno, y de hecho de consensos también está por verse, ¿no? Pero vamos, las herramientas digitales deberían de ayudarnos en lugar de alejarnos. Claro. Pero pareciera todo lo contrario. Bueno, pues quiere decir que es un tema que hay que trabajarlo mucho, Leo, que hay que hablarlo mucho y que hay que tenerlo en la mira, no solamente porque es políticamente correcto para el caso de quienes ejercen la función pública o aspiran a la misma, sino de todos, porque todos tendríamos que ser garantizar que ocurriera la transparencia como parte de lo cotidiano y no como una excepción. Sí, defensores, ¿no? Defensores de este derecho humano, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Leo, por estar con nosotros y por venirnos a platicar del tema de transparencia, que le da pie a la pregunta de hoy, es el tema del editorial de hoy y que sin duda alguna es importantísimo que siempre estemos sobre el mismo, el tema de transparencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Leonor Gómez Barreiro.